información adicional con respecto a jefatura, ¿verdad? Pero eso ya lo vamos a estar informando más adelante, señora González. Y estamos acá con el tema del ciclo del capital. Ciclo del capital, o sea, el ciclo del capital industrial. Recuérdense que acá estamos desarrollando este tema del capital empresarial, pero específicamente se refleja en todas aquellas actividades económicas productivas, ¿verdad? Entonces, acá tenemos lo que es la fórmula de este ciclo industrial, donde inicia con D y finaliza con D1. Vemos un proceso permanente, ¿verdad? Donde inicia con dinero y finaliza con un dinero, pero es un dinero incrementado. Entonces acá está prácticamente en resumen lo que hemos desarrollado en clase. Quisiera escuchar, por favor, algunos estudiantes que nos indiquen qué es lo que hemos visto con respecto a este tema. Aquí lo tenemos reflejado en esta forma. ¿Los escucho? Los jóvenes Edwin Isaac, ¿nos podría apoyar acá? Handel Castro. Chicos, ¿están por ahí? Leslie Estrada. No responde. Creo que solo conectados. Sí. Pero no están en clase. Marco Navarro. Candy Mazariegos. Marco Navarro mandó mensajito. Licenciada, perdón, es que están haciendo es... Yo la verdad no escucho y cuando habla está entrecortado.
Y Marco, pues, sí, la licenciada acá está haciendo una pregunta con respecto al tema que se está viendo y lo pueden visualizar acá para que le puedan dar su opinión. Sí me escucharon de que la licenciada está preguntando con respecto al tema que está viendo. Sí, licenciada. Gracias, Emerson. Bien, entonces acá estamos todavía desarrollando lo que es el ciclo, ¿verdad? El ciclo de la circulación del capital industrial. Dice acá es el proceso permanente y su fórmula se toma en una forma de espiral permanente, una forma de espiral infinita, los cuales inicia con D y termina con D, pero de forma incrementada. Yo quisiera, por favor, jóvenes, que ustedes participen también. Hagamos un resumen de lo que hemos visto con respecto a este tema del ciclo del capital. Aquí está reflejado en esta fórmula: dinero, mercancía, fuerza de trabajo, medios de producción, puntos suspensivos, producción, puntos suspensivos, M1, perdón, y se finaliza con D1. ¿Qué me está reflejando esa fórmula del ciclo del capital industrial? ¿Podría ser la circulación del dinero, licenciada? Una parte sería la circulación, ¿sí? Esa corresponde a las 3 fases del ciclo del capital, ¿verdad? ¿Qué más vemos ahí en esa fórmula? Recuérdense que es un tipo de... ¿Sí, William? Es un tipo de movimiento del capital industrial. El capital industrial se encuentra en constante movimiento, ¿verdad? De los cuales tiene que atravesar 3 fases. Pero al atravesar esas 3 fases, al mismo tiempo va adquiriendo 3 formas distintas. Un compañero ya habló de la primera fase, que es la fase de la circulación. En esta fórmula lo vemos reflejado todo lo que hemos visto en clases anteriores. ¿Qué más vemos ahí en esa fórmula? ¿Cuál es ese proceso de los cuales se lleva ese capital en su movimiento? ¿Alguien más? Sería todo el proceso de la circulación del dinero y la generación de plusvalía durante el proceso de producción. Bien. Y la compañera ya está hablando de otra fase, que es la fase de la producción, de los cuales se está generando la plusvalía, ¿verdad? O se está creando un valor nuevo que es la plusvalía. ¿Con qué termina ese movimiento del capital? Con la circulación de la mercadería, donde ya la ganancia se materializa y se retribuye al inversionista o al capitalista. Termina entonces en la fase de la circulación, ¿verdad? Donde ya fueron creadas las mercancías, de los cuales ya llevan ese valor agregado y
Es en el mercado donde se está transformando en forma de ganancia. Ese dinero que está invirtiendo el capitalista para llevar a cabo un proceso productivo lo recupera, pero también obtiene algo adicional. Entonces, acá vemos que la primera fase del ciclo del capital es acá donde inicia con D, ¿verdad? Un proceso de los cuales el capitalista lleva a cabo en la compra de mercancías y mercancías que le van a servir para llevar a cabo ese proceso productivo, medios de producción y fuerza de trabajo. Tiene ya esos elementos indispensables y los lleva al proceso productivo, de los cuales se va a obtener M1, ¿verdad? Por eso es que todo el capital comienza en su movimiento en la forma dinero, porque inicia con D, pero también va a terminar con D. ¿Verdad? Por eso lo encontramos al inicio y al final. Eso es lo que corresponde a esta parte. Es un proceso permanente. Aquí encontramos su fórmula, de los cuales se torna en una forma de espiral infinita. Quiere decir entonces que el capital se encuentra en su movimiento, un movimiento ininterrumpido, los cuales se está atravesando estas tres fases y también reviste esas tres formas distintas. ¿Quién me puede hablar de esas tres formas distintas que reviste cada una de las fases del capital cuando se encuentra en constante movimiento? Se dan en la primera fase de capital dinero a capital productivo. En la segunda fase se transforma de un capital productivo a un capital mercantil. Y en la tercera fase se transforma del capital mercantil o mercancía a capital monetario. Capital monetario, ¿verdad? Nuevamente para cumplir un ciclo del capital, o sea, un ciclo de los cuales el capitalista está invirtiendo un dinero para llevar a cabo ese proceso productivo. Dice acá, es así como el capital es un movimiento ininterrumpido y se revaloriza con el cambio de las formas. Esa forma, primero dinero, luego se transforma en un capital productivo, luego se transforma en un capital mercancías y para nuevamente convertirse en un capital dinero. Entonces acá vemos en la primera fase, en la que estábamos platicando, que es la fase de la circulación, que dice lo que es la forma de capital dinero, pero en este proceso que es la primera fase, la fase de la circulación, aquí dice que la plusvalía todavía no se ha creado, ¿verdad? Aquí hay un cambio de la primera fase hacia la primera forma que es el capital dinero, pero ¿cuál es el resultado de esta primera fase, que es la fase de la circulación en cuanto a la plusvalía? Pues dice acá sin creación de plusvalía, ¿verdad? Todavía no se está explotando esa fuerza de trabajo, todavía no se está creando un valor nuevo, todavía el obrero no está transfiriendo un valor de los cuales se está obteniendo de la maquinaria, la materia prima, etcétera, ¿verdad? En cuanto a la segunda fase, es la fase productiva o la fase de la producción, pues ya se convierte en lo que es la forma de capital productivo. ¿Qué pasará aquí con la plusvalía entonces? En esta fase es la creación de la plusvalía, donde los medios de producción transfieren su valor y la fuerza de trabajo genera la plusvalía. Pues acá ya hay una creación de plusvalía, ¿verdad? En cuanto a la tercera fase, que es la fase de la circulación, vemos aquí una transformación de esta fase a la siguiente forma, que es el capital mercantil o capital mercancías. Entonces, ¿qué va a pasar acá con la plusvalía? Pues acá es donde se va a realizar esa plusvalía y es lo que se va a transfigurar en lo que es la forma de ganancia. Por eso es que la transformación del capital de una forma a otra y su paso por las tres fases
¿Cómo se le va a llamar? Ciclo de circulación de capital. Ciclo de la circulación de capital. Entonces, en esto es lo que consiste, ¿verdad? Ese ciclo de la circulación del capital, en ese proceso de los cuales se está transformando ese capital, donde está pasando de una forma a otra, pasa por 3 fases en ese movimiento, un movimiento que se da de forma ininterrumpida. El dinero siempre va a estar en movimiento en estas 3 formas. Y dice acá, representa la unidad de 2 procesos. ¿A qué proceso se estará refiriendo? Sería el proceso de la producción y el proceso de la circulación. Ya hemos desarrollado cada una de estas fases del capital industrial y cómo se da, cómo existe, para que cada una de ellas se transforme en una forma. Nos referimos a esa forma de capital dinero, capital productivo, capital mercancías. O sea, el capital siempre va a estar en un movimiento permanente. Vamos acá desde la forma del ciclo del capital industrial. El capital industrial representa la unidad de las 3 formas de capital, lo que determina 3 formas de su ciclo. Entonces les pregunto, jóvenes, ¿cuál es el fin de la producción capitalista? Tener una ganancia. Obtener una ganancia. ¿Cómo va a obtener esa ganancia? ¿A través de qué? A través de una generación, a través de una apropiación de la plusvalía que luego se va a transfigurar en lo que es la forma de ganancia. Pero vemos que el capitalista no se conforma con un solo ciclo de circulación del capital, ¿verdad? Sino que él quiere seguir reanudando sin cesar ese proceso de la producción de plusvalía. Por eso es que se dan estas formas del ciclo del capital industrial. Representa la unidad de esas 3 formas. Entonces, el hecho de que el capital adopte estas diferentes formas y el paso por sus 3 fases, y se da también una transformación consecutiva de ese capital dinero, una transformación en una inversión que se llama capital dinero, luego esto se traslada a un capital productivo, luego a capital mercancías, y para que ese capital esté siempre en movimiento tiene que estar siempre en esas 3 formas, en esa forma de capital dinero, forma de capital productivo, forma de capital mercancías. Por eso es que también se determina que ese movimiento que está en una forma permanente, un movimiento de sus 3 fases, determina también que haya estos 3 ciclos del capital. Se refiere al ciclo del capital dinero, al ciclo del capital productivo, al ciclo del capital mercancías. Veamos a qué se refiere cada uno de esos ciclos del capital. Veamos primero el ciclo del capital dinero. ¿Cómo va a coincidir este? Este es el inicio, ¿verdad? Coincide con la fórmula que expresa su movimiento con el movimiento del capital industrial. Entonces coincide con toda esa fórmula que hemos visto. Inicia con dinero y termina con un dinero incrementado. Se llama ciclo del capital dinero porque ahí inicia su forma. Vuelve otra vez a su forma de dinero cuando termina con esa D incrementada. O sea, quiere decir que ese dinero invertido vuelve a su forma original, atravesando esas 2 fases de la circulación y la fase de la producción. Entonces, vemos aquí que arranca de esa inversión inicial
y termina con el costo de producción, pero también va a terminar con ganancia. ¿Cuál es la apariencia de este ciclo? Inicia con D y finaliza con D1. ¿Cuál es la apariencia? Porque aquí dice revela este ciclo del capital dinero que nos está revelando un fin específico, la producción capitalista, que es la obtención de la plusvalía. Pero en apariencia, ¿cuál es la apariencia de este ciclo de capital dinero? ¿Qué nos dicen los representantes de la poesía en este ciclo de capital dinero? Ellos nos lo hacen dar a entender como que ese capital dinero es el que genera más dinero que genera más dinero. Sin embargo, ya al analizarlo más detenidamente, ese movimiento de ese ciclo, ahí podemos entender qué es lo que busca el capitalista. ¿Qué es lo que busca? Es un aumento en esa magnitud del capital. ¿Y dónde se puede lograr ese aumento de esa magnitud del capital? ¿Dónde se puede lograr ese objetivo que busca el capitalista? Desde el momento en que se da la segunda fase. Esa fase que es el capital productivo, donde se está creando un valor llamado plusvalía. Por eso es que aparentemente ese capital dinero es el que genera más dinero, un dinero que genera más dinero, pero aquí se revela el fin específico de la producción capitalista, que es la obtención de la plusvalía. Pero también busca que esa plusvalía se convierta en más dinero. Entonces vemos aquí que se revela ese fin específico de la producción capitalista, que es un aumento en la magnitud del capital. El proceso de producción es un eslabón entre dos fases de la circulación. ¿Por qué? Porque dice que da la apariencia que el dinero engendra dinero, al reflejar la producción como efímera, encubriendo la fuente de la plusvalía. Entonces, aquí tenemos la fórmula de ese primer ciclo, el ciclo del capital dinero, ¿sí? Como que ese dinero engendrara más dinero, da la apariencia, ¿verdad? Que ese dinero engendra más dinero. Pero ya vimos cuál es el objetivo del capitalista. Entonces, con esto la fuente de la plusvalía se está expandiendo. Da la apariencia como que la plusvalía surge en la circulación, porque el proceso de producción es un eslabón entre dos fases de la circulación. Al darse esa apariencia, como que la plusvalía surgiera en la circulación, como que esa plusvalía fuera obra del capital constante. O sea, que fuera de los dos, ¿verdad? Capital constante y capital variable, pero sabemos que no es así. Deja esa producción como efímera, como si fuera algo sin importancia, algo pasajero en ese proceso donde se está dando esa transformación del dinero. Esta es su fórmula. El fin del capitalista es la creación de mayor masa de plusvalía. Y por supuesto eso después se va a convertir en dinero, ¿verdad? Y es ahí donde se va a aumentar esa magnitud del capital. El segundo ciclo es el ciclo del capital productivo. Es un movimiento que inicia con la producción, con la P de producción, y también va a terminar con la P de producción. ¿Sí? Inicia con la P, inicia con la producción y termina con la producción.
Acuérdense que aquí es donde se producen las mercancías con un valor incrementado, pero también va a terminar en ella. Entonces, lo hacen ver como que la circulación va a aparecer como un elemento intermediario entre el dinero y como esa forma pasajera del capital. ¿Cuál es la finalidad de la producción? Dice acá, la finalidad de la producción se desvanece. O sea, esa realidad de la producción se está desvaneciendo y se encubre, creando la falsa idea de que la producción es la finalidad del capitalismo. ¿Qué está encubriendo acá el capitalismo entonces? El fin del capitalismo acá lo vemos de una forma enmascarada. ¿Por qué? Porque nos está creando una falsa impresión de que el capitalista está invirtiendo su capital, pero simplemente lo invierte para producir por producir. Esa es la apariencia que nos da este ciclo de capital productivo. Aparece como una simple producción por producción. Pareciera como que la finalidad del capitalista fuera producir esos bienes. Sin embargo, aquí se descubre, ¿verdad?, que es en este proceso de la producción donde se da esa revalorización del valor, donde el capital está creciendo, donde el capital está aumentando en su magnitud. ¿Por qué? Porque se está creando un valor llamado plusvalía. Pero ¿cuál es el fin que persigue el capitalista? Es la creación o la producción de plusvalía, la creación de plusvalía. Y esto sabemos que solo va a ser posible en el ciclo del capital productivo. Es aquí también donde los trabajadores se están vinculando con los medios de producción, donde los trabajadores, los obreros se están transformando, están creando ese valor superior. Acá está su fórmula, inicia con P, termina con P. La P inicial de producción, donde se obtienen nuevas mercancías. Luego se obtiene ese dinero que se invirtió de forma incrementada para luego lanzarlo otra vez al mercado y adquirir nuevas mercancías para ponerlas en acción, ¿verdad? Y para seguir llevando ese proceso de producción de mercancías donde se está creando la capital. El número 3 es el ciclo del capital mercancías. Este ciclo inicia con la circulación y finaliza en la circulación. Dice acá, inicia con M1 y finaliza con M1. La circulación es el punto inicial y el punto final. Igualmente aquí se está encubriendo esa finalidad del capital, porque comienza con mercancías y termina con mercancías. No aparece el dinero como ese elemento al final de este proceso, no como un elemento intermedio. Comienza con M y finaliza con N. Aparenta que la finalidad de la producción del capitalismo es la satisfacción de las necesidades sociales. Es una apariencia, ¿verdad? Una apariencia de esa producción capitalista. Compra mercancías, produce mercancías. Aparentemente como que el capitalista está invirtiendo su capital para producir mercancías, pero con algún propósito. El propósito es acá
satisfacer necesidades sociales. El capitalista solo está interesado en invertir su capital y producir mercancías para satisfacer necesidades. Porque dicen ellos, ¿verdad? Las mercancías tienen un valor de uso. Todas las mercancías que se producen tienen un valor de uso para satisfacer necesidades humanas. Si se produce alimentos, es para satisfacer una necesidad humana. Si se produce medicina, es para satisfacer una necesidad. Esa es la tendencia. Pero, ¿qué nos revela el análisis de este ciclo de capital mercancías? ¿Cómo es que el capital se está regularizando? Es decir, cómo el capital lo que busca es que aumentar un valor, aumentar su magnitud. Pero eso es muy imprescindible para el capital que atraviese esas tres fases. Para que esas mercancías que se producen, se vendan, sea posible que se aumente esa magnitud, ¿verdad? Por eso es que en la última fase, que es la fase de la circulación, que nos permite terminar ahí, es ahí donde se va a realizar la plusvalía. Sin la circulación mercantil no es posible que el capitalista se apropie de las ganancias. Por eso dicen en el último párrafo, el capitalista convierte las mercancías en dinero. Aquí tenemos el fin que persigue el capitalista, es la realización de la plusvalía, y esta es su fórmula. M1 de 1, M, fuerza de trabajo, medio de producción y termina con M. Es el capital industrial, dice acá: en la unidad de las tres formas del ciclo reflejan el propósito de la producción capitalista, aunque cada una de las fórmulas de capital industrial cumplen funciones diferentes. Entonces, conforme se va desarrollando ese capital industrial, pues así también van a surgir esos diferentes capitalistas, ¿sí? O diferentes tipos de capital. Como recuérdense que el capital siempre se encuentra en sus tres formas. Su forma dinero, pues va apareciendo también esos diferentes grupos de capitalistas. Por eso es que tenemos acá que sobre la base del capital dinero surge el capital de préstamo y los capitalistas dedicados al préstamo, o sea, se refiere a los banqueros. De aquí es donde aparecen los capitalistas que se dedican al préstamo. Surge esa burguesía bancaria, aparece la forma de capital productivo, aumenta cada vez más esos capitales rentistas, esos que viven de los intereses y cobran de los préstamos que hacen, viven de esas acciones, viven de los grandes depósitos bancarios. Sobre la base del capital productivo surge lo que es el capital industrial, y con los capitalistas industriales. Entonces es lo que hemos visto, todas aquellas inversiones que se hacen en medios de producción, que se hace en fuerza de trabajo para generar plusvalía. Ese grupo de capitalistas industriales surge en la base del capital productivo. Sobre la base del capital mercantil surge el capital mercantil y los capitalistas
capitalistas mercantiles. Entonces acá aparecen todas aquellas personas que se dedican principalmente a comprar mercancías, pero para venderlas. Aparecen los comerciantes. Son los comerciantes que compran la fuerza de trabajo, pero los utilizan para que vendan sus mercancías. Por eso es que aparece acá esa burguesía comercial. Entonces, así es como aparecen estos diferentes capitalistas. Capitalistas bancarios, capitalistas industriales, capitalistas comerciales, comerciantes, como le llaman. Surgen derivados de estas formas que está revistiendo ese capital industrial. Luego también tenemos la concepción cambista. Dice acá aparece otra vez la economía política burguesa, ocultando el verdadero papel de la producción capitalista, que es la generación de la plusvalía. Entonces aparece otra vez, porque dice que aparece otra vez esta economía política burguesa. Como siempre, ¿verdad? Como siempre aparece otra vez esa economía vulgar. Siempre va a estar presente. Esa economía vulgar va a estar en todos lados. Porque lo que quiere es que siempre busca ver de qué forma nos confunde para que nosotros no entendamos la realidad. Es un pensamiento de la economía vulgar. Esta es un pensamiento de la economía vulgar. Ocultando el verdadero papel de la producción capitalista. ¿Qué dicen ellos de las relaciones sociales que se están dando en este sistema? Dicen que solo se da en la fase de la circulación, cuando se están vendiendo las mercancías. Porque en la producción ahí solo existen relaciones técnicas, no existen relaciones sociales. Dicen que solo en la circulación de las mercancías es posible donde se está creando más valor, donde se está dando un aumento en la magnitud del capital. La producción capitalista solo existen organizadores, solo existen relaciones técnicas, que los obreros solo son los ejecutores de la producción. ¿Pero qué están ocultando acá? Están ocultando esas relaciones sociales que se dan en este proceso. Dice que solo existe una simple relación de cambio. Ellos niegan la explotación del obrero por parte del capitalista. No hay explotación. Aquí existe una armonía entre ambos. En la circulación, cuando ambos se están enfrentando en el mercado con sus mercancías de forma igual. Esto es lo que dice siempre esa economía vulgar. Siempre la vamos a encontrar porque eso es lo que más se difunde en nuestro medio. En las universidades privadas es donde más se difunde, porque ellos quieren que se tenga una conciencia de clase, pero en favor de los grupos dominantes. Son grupos que dominan la economía y la política. Eso es lo que hace esta concepción comunista. La economía es un pensamiento de la economía vulgar. ¿Alguna duda? No, licenciada. Todo claro, licenciado. Gracias.
más, jóvenes? ¿Algún aporte que ustedes quisieran dar a este tema? Licenciada, o sea que para la burguesía no hay ninguna lucha de clases. Vi que el compañero pregunta que si para la burguesía no hay una lucha de clases. Pues en este caso ellos evitarían cualquier lucha de clases, ¿verdad? ¿Quién es la burguesía? Audio hint. ¿Quién es la burguesía, jóvenes? Recuérdense que acá en el sistema capitalista se ven esas relaciones sociales, pero de clase, ¿verdad? La clase de la burguesía o capitalista, lo que son los dueños de los medios de producción, y la clase social, que es la clase de los trabajadores o los obreros, que son los que carecen de esos medios y se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Aquí siempre va a existir una lucha de clases. En el caso de los obreros, van a estar luchando siempre por obtener un salario digno, o van a luchar por tener una jornada laboral más favorable. ¿Cómo va a luchar la clase de los burgueses? ¿Qué pasa cuando salen las manifestaciones? Lucha de nuestros derechos. ¿Qué pasa? ¿Cómo actúa la burguesía? ¿Cómo actúan los empresarios? Aquí está como intermediario el Estado, ¿verdad? Pues todos sabemos que no va a estar en representación de la mayoría de la población guatemalteca. Pues a través del Estado se están reprimiendo esas manifestaciones en contra de toda la clase trabajadora, favoreciendo los intereses de la clase dominante. ¿Algo más? La licenciada. Vamos a descansar unos 10 minutos porque quiero contarles que me arde mucho la garganta y ahorita la tengo muy reseca. Entonces, a las 3:05 nos volvemos a ver en clase.
Bien, vamos a continuar, jóvenes. ¿Ya están en sus lugares? Sí, licenciado. Dale. Gracias. Yo voy a desarrollar este tema algo despacio porque me duele un poco la garganta. Todavía me toca que dar el siguiente periodo. El siguiente tema de esta sexta unidad es la rotación del capital. Acá, la rotación del capital es el ciclo del capital considerado como un proceso que se reitera y reanuda periódicamente. Lo que hemos visto con el otro tema del ciclo del capital, ¿verdad? El capital siempre tiene que estar en constante movimiento, el capital siempre tiene que estar rotando, siempre tiene que estar dando vueltas. Nosotros algunas veces podemos escuchar en algunas personas que están invirtiendo su dinero, por ejemplo, en la venta de mercancías. ¿Qué dicen ellos? Que hay que darle vuelta lo más rápido que se pueda a ese dinero. ¿Por qué? Porque lo que se busca acá es que el capital rote lo más rápido posible. Todas aquellas personas que se dedican a la compra, que se dedican a la venta de las mercancías, quieren venderlas lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque quieren que también así ese capital regrese lo más rápido que se pueda a esa forma de capital dinero. Solo eso nos va a permitir que el capital vuelva a su forma original, o sea, esa forma de capital dinero. El interés de acá es que se cumpla un ciclo de circulación, un ciclo que se repita permanentemente. ¿Por qué? Porque eso es el capital que se mantiene rotando permanentemente. Es un movimiento que realiza ciclos ininterrumpidos. Ya no se puede interrumpir ese movimiento del capital. Alguien preguntaba, ahorita que terminamos el tema del ciclo del capital, ¿cómo es que existe la lucha de clases en este sistema capitalista? Sí, entonces acá podemos poner un ejemplo, movimiento que se realiza en ciclos ininterrumpidos. ¿Cuál será esa forma de interrumpir ese movimiento entonces? Esas huelgas que hacen, esas huelgas de los cuales están bloqueando carreteras. ¿Qué pasa ahí cuando esos trabajadores están bloqueando esas carreteras? Lo que se busca es paralizar ese movimiento del capital, una interrupción de ese movimiento del capital. ¿Qué pasa si se bloquea ese movimiento? El capital se muere. La rotación del capital es un movimiento que realiza ciclos ininterrumpidos. Entonces, ¿qué pasa si se interrumpe ese movimiento del capital? ¿Qué pasa si se bloquea? El capital se muere. Por eso es que
cuando vemos nosotros esas grandes movilizaciones, inmediatamente llegan esas fuerzas, ¿verdad?, de orden público, están actuando en contra de esas manifestaciones, están reprimiendo, buscan la forma de reprimir a la población para que despejen esos caminos. Es una forma de interrumpir ese movimiento. ¿Por qué? Porque dejan de circular las mercancías. Existe un tránsito del capital que pasa por las 3 fases. Esto es lo que hemos visto en el ciclo del capital. Acuérdense que el movimiento de este capital se está realizando en esos ciclos interrumpidos. Es un proceso en el cual se tiene que reanudar periódicamente para que se pueda realizar ese proceso. Entonces dice acá el tránsito del capital que pasa por las 3 fases: comprar, producir y vender. Compro, produzco, vendo, vuelvo a comprar, vuelvo a producir, vuelvo a vender, vuelvo a repetir ese proceso. Es un proceso que se está reanudando permanentemente. Es un proceso que se está reanudando periódicamente. Ese es el ciclo de capital, un ciclo que termina, pero inmediatamente empieza otro. Eso es lo que se le llama la rotación del capital. ¿Por qué? Porque el capital ya dio una vuelta completa al realizar este proceso que vemos acá en la pantalla. Está dando una vuelta completa, pero se está preparando para otra, y no solo para otra y otra, ¿verdad?, sino que quiere mucho más. La mayor velocidad de rotación del capital como proceso que se repite periódicamente permite que sea más frecuente el proceso de creación y realización de plusvalía, que aumenta con ese proceso que da la masa anual de plusvalía, pero también la acumulación de capital en una escala mundial. La rotación de capital no es más que esa repetición de un proceso. Puede ser un proceso corto, puede ser un proceso largo. Depende de ese proceso, si es corto, si es un proceso largo, un proceso de ese ciclo. Depende de eso también, así va a ser una rotación del capital. Puede ser muy corto, puede ser largo. Veamos qué es el tiempo de rotación del capital. Dice que es un intervalo entre el momento en que se invierte el capital y el momento en que dicho capital retorna a manos del capitalista en la misma forma, pero acrecentado. ¿Qué es el tiempo de rotación del capital? Es ese tiempo desde el momento en que se invierte el capital y el regreso de ese capital en su forma inicial, a esa forma de capital dinero. Regresa a esa forma de capital dinero. Ese intervalo es lo que se llama el tiempo de rotación del capital. Es el tiempo que el capital necesita para efectuar un ciclo, donde pasa 2 veces por la circulación y una vez está pasando por la producción. Ese es el tiempo de rotación del capital. Un tiempo que necesita ese capital para hacer.
2 veces en la circulación, 1 vez en la producción. Es un intervalo. En ese momento que se está invirtiendo el capital en el tiempo en que regresa su forma de capital vivo. Va a hacer que para algunos sea fácil pasar por esas 3 fases. Pasar de la primera fase a la tercera fase. Para algunos va a ser fácil, pero para otros no. Para algunos en un mismo día puede recorrer ese mismo proceso. Para otros va a pasar un año. Por favor de ver esa diapositiva. El tiempo de rotación del capital es distinto. Como unidad natural, para medir las rotaciones del capital en funcionamiento, se ha tomado el año, pues los tiempos individuales son distintos. Gracias. Entonces vemos que acá se está refiriendo a esos capitales individuales. Unos capitales que están invirtiendo en una actividad, otros están invirtiendo en otra actividad. Cada uno va a tener su tiempo de rotación distinto. El tiempo de rotación de capital es distinto. Pero también va a depender de las condiciones de producción distintas. También va a depender de las condiciones distintas de circulación. Si acá como unidad natural para medir las rotaciones del capital en funcionamiento se ha tomado el año. Aquí está representada su fórmula. N va a ser igual a 0 grande, 0 pequeño, ¿sí? N es el número de rotaciones del capital, 0 grande va a representar el año o cantidad de los meses, y el pequeño va a representar el tiempo de rotación del capital. Porque este tiempo se ha tomado, por ese tipo de rotación de capital se ha tomado el año para una vida. Hay capitales que solo rotan una vez al año. Aunque el empresario quiera, no se puede hacer que ese capital rote más de una vez. Y va a obtener como resultado una cantidad de rotaciones en el año. Usar específicamente ejemplos en capitales que se invierten en la agricultura, capitales que se invierten en muchas actividades agrícolas. ¿Alguien que quiera dar algunas aportaciones, jóvenes? Fíjense que lo voy a dejar acá porque me arde mucho mi garganta.